Buen día a todos, el día de hoy voy a explicarles sobre la distribución normal. Bien, cuando hablamos de la distribución normal, hablamos de una distribución de probabilidad que es continua, solo que esta se especifica por la media y la desviación estándar. La media es el pico o centro de la curva en forma de campana y la desviación estándar determina la dispersión de la distribución. Esta distribución es de las más utilizadas en prácticamente todos los campos del conocimiento que van desde la química, la biología, la psicología, ciencias sociales, la política. La distribución normal se utiliza prácticamente en todos lados, tiene muchísimas aplicaciones. Ahí en pantalla puedes observar la fórmula que se utiliza para calcular la función de densidad. Entonces, f de x es la probabilidad, x es la variable aleatoria continua, mu es la media y sigma es la desviación estándar. Y esta es la fórmula que, como les comento, se utiliza. Bueno, ¿qué generalidades tiene esta distribución? Que como estamos especificando los datos sobre la media, entonces todos están distribuidos alrededor de la media. Cuando tú te mueves una desviación estándar hacia la derecha o a la izquierda, tú estás abarcando un 34.1%. Entonces, si nosotros tomáramos desde donde va menos sigma hasta la sigma, estamos hablando que tiene un 68% de cobertura. Si nosotros nos desplazamos 2 sigmas hacia la izquierda y a la derecha, entonces estaríamos abarcando un 95.4%, o sea, añadimos un 13.6% de cada lado. Y si agregamos una sigma más, entonces estaríamos abarcando el 99.7% de lo que es nuestra curva de distribución, añadiéndole un 2.1% más. Entonces, ustedes pueden seguir agregando tantas sigmas como quieran, pero este porcentaje que se añade al total de la curva de campana pues tiende a ser un poco menor. Aquí lo que deben de recordar es que, para resumen de este punto, es la regla del 68, 95, 99. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se determinan las probabilidades dentro de una distribución normal? Bueno, pues tú tienes que integrar la función que te mostré en la diapositiva del inicio. La tienes que integrar del punto A al punto B para que encuentres el área bajo la curva y entonces me calculas la probabilidad. Hacemos esto porque esta es una distribución continua. Acuérdense que la diferencia entre las continuas y las discretas es que en las discretas nosotros estamos sumando. Sumamos y aquí en las continuas tenemos que integrar. ¿Por qué? Porque como es continua, la variable aleatoria x puede tomar cualquier valor. Por eso se integra. Ahora, el detalle aquí es que esta integral no es tan fácil de resolver, no es tan sencilla. Aquí se tiene que utilizar un método numérico para que puedas resolver la función, pero aquí te lo voy a explicar de una manera muy sencilla, ahorita con el Excel, y nomás mencionarte que se utiliza lo que es la función error para encontrar el área bajo la curva y la probabilidad que estás buscando que va del punto A al punto B. Ahora esto nada más para hacer la comparativa. Nuevamente tenemos la función de densidad, básicamente lo que es la curva, y la función de distribución es el área bajo la curva. En la función de densidad solamente evaluamos la función y en la función de distribución evaluamos lo que es la integral del punto A al punto B. Ahora, un detalle muy importante con lo que es la distribución normal es que hay una influencia importante de lo que es la media y la desviación estándar. Entonces, como tenemos esta influencia, lo que se hace es que se aplica una técnica llamada normalización para cambiar la escala de la variable x. Entonces, el objetivo de hacer esto es eliminar esa influencia que tiene la media y la desviación estándar, y de esta manera podamos simplificarnos lo que es la búsqueda y cálculo de probabilidades al cambiar la escala de x a z. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, simple y sencillamente definimos a z como la puntuación estándar y que normaliza errores cuando los parámetros son conocidos. Z es igual a la variable x, el valor de la variable x, menos la media entre la desviación estándar. Y si te fijas, la función de densidad cambia, ahora ya no está en función de x, está en función de z. Y es algo pues completamente diferente, pero que nos va a dar los mismos resultados. Ahora, la diferencia con la gráfica que se va a formar es que el centro ya no es una mu, el centro tiene una media igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Entonces ya no decimos que es mu y más sigma o menos sigma, sino simplemente decimos que estamos en 0 y de ahí nos vamos moviendo una desviación estándar ya sea a la derecha o a la izquierda. Igual,
tenemos los mismos porcentajes, se aplica la misma regla del 68, 95, 99 y aquí puedes ver los porcentajes en tu pantalla. Ahora esto es nada más para hacer una comparativa, para que veas que es exactamente lo mismo y que solamente estamos cambiando la X por Z y que la mu ahora es 0 y que pues las desviaciones estándar es una a la izquierda o derecha y así nos vamos. Pero es exactamente lo mismo, no tiene chiste. Ahora, nuevamente, esto lo hacemos para eliminar el efecto de lo que es la media y lo que es la desviación estándar. Y déjame mostrártelo con unas gráficas. Aquí, si tú tienes la media, por ejemplo aquí la media, que es igual a 5, entonces vamos a cambiar la desviación estándar. Cambiar la desviación estándar cambia la kurtosis de la curva. Si yo tengo una menor desviación, entonces la curva está más alta y más delgadita, si lo quieres ver así. En estadística esto se dice que es leptocúrtica, pero para fines coloquiales podemos decir que es más alta y más delgadita. Y esto es lo que nos interesa en la práctica, porque si está más alta y más delgadita significa que todos los datos se tienden a parecer a la media. Y conforme nosotros cambiamos la desviación, va cambiando la kurtosis. Entonces tenemos que la curva de rojo es mesocúrtica y la de azul es platicúrtica. Eso son en los términos estadísticos. Por otro lado, si nosotros tenemos una desviación igual a 5 y yo muevo la media, entonces si te fijas, cambiar la media cambia la posición de la curva. Entonces conforme yo pongo mi media, me puedo ir desplazando la curvatura o al centro de la gráfica o donde está el punto más alto, se va a ir moviendo tanto a la izquierda o a la derecha. ¿Okay? Ahora en esta, para fines de ilustración y fines de didácticos, pues yo estoy tomando valores de x de menos 3 a 14. Claro que tú puedes tomar todos los valores que tú quieras, pero como les menciono, esto es solo para fines ilustrativos. ¿Cuándo se utiliza la distribución normal? Como te lo mencioné al inicio, esta distribución es la más utilizada en prácticamente todas las áreas del conocimiento que van desde química, física, biología, psicología, ciencias sociales. Prácticamente en todos lados utilizas la distribución normal. Algunos ejemplos comunes es cuando te dicen si quieres ver las estaturas, si quieres ver el coeficiente intelectual, que de hecho es el más común, si quieres ver los efectos de un fármaco o las tendencias de consumo de alguna persona. Entonces, por lo general, muchos análisis estadísticos hacen la suposición de que los datos se distribuyen normalmente. Ahora voy a explicarte cómo puede ser la distribución normal en el Excel de una manera rápida, práctica y súper sencilla. Entonces, vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria continua x que va de menos 5 a 5, que tiene una media de 4 y una desviación estándar de 10. Aquí la función que vamos a utilizar se llama distr.norm.n. Esta es la que nos interesa. Excel tiene todas estas que ves aquí, pero son obsoletas. Aquí nos interesa pues lo más nuevo. Ahora, te va a preguntar cuál es la variable x, el valor de la x. Le vas a decir el que tienes aquí. Te va a preguntar la media, entonces le dices tu media. Solamente recuerda fijarla con F4. Te va a preguntar la desviación estándar. La seleccionas y fijamos. Ahora en este punto te va a preguntar si quieres la función de probabilidad o la función de distribución. Bueno, aquí vamos a decirle falso para que sea la función de densidad, la primera que les mostré en las diapositivas. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Entonces Excel nos genera este valor. Ahora vamos a copiar todo esto y vamos a pegarlo aquí, pero solamente vamos a cambiarle que en vez de falso diga verdadero para que nos dé la función acumulada. Entonces aquí nos da este valor. Ahora nosotros podemos arrastrar o hacer doble clic aquí en la esquinita y nos va a rellenar todos los valores de la tabla. Si te fijas, cuando el valor de la x es 4, en la función acumulada llega a 0.5, pues prácticamente estamos cubriendo la mitad de la curva, y en lo que es la función de densidad llegamos a un máximo. Entonces esa es una particularidad importante de lo que es esta distribución normal. Suponiendo que llegaras a tener más valores por ahí, voy a expandir esta tabla, ¿te fijas? Entonces aquí la función de densidad va disminuyendo y la función acumulada, bueno, pues tiende a ser 1 al final de cuentas. Podemos agregarle más valores y van a ver que esto va a tender a disminuir porque llegó al máximo donde está la media y aquí va a tender a ser 1. Ahora, vamos a explicar la parte de la normalización.
Si yo quisiera normalizar esta variable x, entonces yo tengo que aplicar la fórmula. Decíamos que era el valor de la x menos la media, aquí recuerden fijarla, entre la desviación estándar, y también fíjala. Entonces dice que para una x de menos 5 el equivalente en z es menos 0.9. Ahora también, si no quieres utilizar esta fórmula y quieres que sea más sencillo todavía, escribe la palabra normalización. Le decimos el valor de la x, en este caso voy a seleccionar la que sigue. Le decimos la media, recuerda fijarla, y la desviación estándar también fíjala. Cerramos y enter. Entonces, como puedes ver, aquí ya tenemos los diferentes valores que están normalizados. Hacemos doble clic y ya tenemos todo esto. Ahora, si te fijas nuevamente, para cuando llegamos aquí al valor que coincide con la media, aquí la z es igual a 0. ¿Ok? Ese también es importante. Ahora, vamos a graficar para fines ilustrativos también. Grafiquemos esta función de densidad. Vamos aquí donde dice insertar. Vamos a poner un gráfico de dispersión. Entonces esperamos ahí que Excel lo haga. Y ahí está. Bueno, ahí si te fijas, como estamos tomando valores de menos 5 a, bueno, en este caso es 18, aquí pues nos genera esto. Si nosotros cambiáramos valores y le dijéramos que la desviación estándar es menor, más para fines ilustrativos también, entonces esto se parece más a la curva de distribución. Entonces, de esta manera podemos ver cómo está el comportamiento de la función de la distribución normal. Ahora, por ejemplo, si tú quisieras, voy a regresarme aquí a lo que era la desviación en 10. Esto pues la kurtosis es platicúrtica. Y aquí, de acuerdo a la media de la desviación, con cada valor de x, bueno, pues tenemos un equivalente en z. Y con este equivalente en z, entonces podemos leer los diferentes valores de probabilidad. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora voy a mostrarte en lo que es un libro de probabilidad, que es el de Walpole. Aquí voy a mostrarte cómo vienen los apéndices cuando hablamos de lo que es la distribución normal. Entonces aquí voy a la parte de apéndices y voy a buscar las tablas que manejan de lo que es la distribución normal. Por ejemplo aquí, si te fijas, las tablas que te maneja el Walpole son tablas de distribución normal estandarizada. Entonces esto viene una columna de zetas y acá viene una fila que es 0, 0.1, 0, bueno, 0.2 y así nos vamos. Entonces, lo que tienes que hacer con esta tabla es que con este valor de la z, o sea, esto es por ejemplo un valor de z de menos 3.4, y le agregamos una decimal más. Por ejemplo, si yo quisiera menos 3.45, yo tengo que leer aquí menos 3.4 y 0.05. Entonces el valor que le corresponde a la probabilidad es de 0.0003. Entonces siempre tienes que considerar este de aquí arriba como la segunda decimal que le sigue a esta columna de la z. Y el Walpole y cualquier otro libro de probabilidad y estadística te lo va a dar así. Entonces tú puedes leer, bueno, aquí viene valores que van hasta la parte de menos 0, aquí llega exactamente a la mitad y luego otra vez aquí aumenta. Ahora volvemos a lo mismo. Estos son gráficas de distribución normal estandarizada, y la estandarizada tiene la media en 0 y desviación estándar de 1. Por eso aquí los valores cuando estamos en el 0 llega a 0.5, entonces otra vez de 0.5 empieza a aumentar. Entonces así es como viene en lo que es el Walpole. Y yo entiendo que a lo mejor al principio puede ser un poco difícil interpretar esto, así que me tomé la libertad previamente de hacer una tabla, bueno, de reproducir la tabla que viene en este libro, así como viene tal cual. Y para que lo veas un poco mejor, yo lo que hice fue pasar todo esto a modo de columna. Entonces, si yo tengo un valor de menos 3, por ejemplo aquí, y yo le sumo la siguiente decimal que es 0.01, entonces este de aquí es como si tuviera una z de menos 2.99. Entonces, y así nos vamos sumando, y entonces esta z le corresponde a menos 2.98 y así nos vamos. Entonces es preferible a veces presentar este tipo de tablas así, porque
como tienes demasiados valores de Z, miren, nomás la diferencia de todas las filas que maneja aquí, o sea, nomás de ir de -3 hasta lo que es el 3 en esto, o sea, es demasiado y puede ser algo cansado de leer. Entonces, por eso muchos libros de estadística, aquí como referencia al Walpole, pues hacen esto. Entonces, esta es la razón de ser. Y nuevamente, esto es como si tuvieras el 3, bueno, -3, menos 2.99, menos 2.98, menos 2.97, y así te vas con todos y cada uno de los valores que quieras tener ahí en tu tabla. Y una vez hecho esto, pues puedes leer cuál es la probabilidad que le corresponde a una cierta Z. Ahora, la fórmula que se utiliza para generar este tipo de tablas es utilizar dist.r.norm.stand.n. Aquí simple y sencillamente le vamos a decir la Z que es y le vamos a decir forzosamente verdadero, porque esto es una función acumulada y nos va a dar las probabilidades que están debajo de lo que es la curva, y eso es lo que nos interesa. Ahora, aquí lo que estoy haciendo, como les mencionaba hace un momento, de que vamos sumando los valores, simple y sencillamente estoy fijando esta columna y estoy moviendo lo que es esta fila. Entonces aquí en las fórmulas está considerando otra vez -3, menos 2.99, menos 2.98, y así se va. Entonces, por eso yo tengo esto. El único detalle es que cuando llegues al 0, la fila del 0 la tienes que repetir 2 veces. ¿Por qué? Porque recuerda que en una parte estamos restando y luego empezamos con la parte positiva. Entonces duplicamos la fila del 0 y aquí solamente cambiamos el signo. Entonces va lo que es el 0 más el 0.01 aquí, 0.02, 3, 4 y así nos vamos. Okay, entonces ese punto es muy importante para que esta tabla pues salga como debe de ser. De lo contrario, va a empezar a regresar valores, si no es que los mismos, pero va a regresar valores como los que tenemos por acá. Y no queremos eso, queremos que nos dé la parte que está después del 0. Por eso hay que duplicar la fila y cambiar el signo aquí. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar todo lo que aprendimos. Tenemos una ciudad en la cual se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal, con media 23 y desviación típica o estándar de 5 grados. Calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27. Entonces, para esto, nosotros tenemos que encontrar las probabilidades que están en el área bajo la curva. Puedes hacerlo directamente con la variable X que va con 21 y 27, o en este caso, para aplicar lo que es la parte de normalización, pues puedes aplicar la fórmula y normalizar las variables de 21 y 27. Entonces, tenemos una Z1 que es de menos 0.4 y una Z2 que es de 0.8. Ahora, aquí está el menos 0.4 y aquí está el 0.8. Lo que nos están preguntando es el número de días que van de 21 grados a 27 grados. Entonces nos interesa la región que está entre esas líneas amarillas. Así que esto va con todo lo que es 21. Esto va con todo lo que es el 27. Entonces lo que nos interesa nuevamente es esto de aquí. Ahora, leyendo los datos en la tabla que hicimos en el Excel, la probabilidad de que X sea de 21 a 27 es como decir que Z vaya de menos 4 a 0.8. Entonces, leyendo en la tabla podemos encontrar que tenemos para Z menor o igual a 0.8 es una probabilidad del 78.81%, y Z menor o igual a menos 0.4 es 0.6554. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este escenario es restar ambas probabilidades. Entonces restamos y nos da una probabilidad de 44.35. Pero ahora, como junio tiene 30 días, tú tienes que multiplicar este número, esta probabilidad, por 30. Y de esa manera vamos a encontrar que el número de días en los que se espera alcanzar estas temperaturas máximas es de 13. Y esa sería la respuesta a este problema.